Recurso número 1 que te puede ayudar a hacer más en menos tiempo. Utiliza la memoria visual. Alguno todavía no sabéis qué es eso, te lo recuerdo. La memoria visual es en realidad tu memoria. La memoria humana es fundamentalmente visual. Cualquier recuerdo de tu vida es una imagen. Y si no, vamos a hacer un pequeño experimento de cuestión de segundos. Piensa en un recuerdo, el que quieras de tu vida. Cualquier recuerdo de hace una semana o de hace 10 años o 20, de cuando eres muy niño o muy niña. ¿Ya lo tienes? Te diré algunas cosas de ese recuerdo. Ese recuerdo es una imagen, es una escena, es algo visual, es algo que tú proyectas, no es un olor, no es un sonido, es una imagen de algo. Es una imagen que cuando se quedó grabada en tu mente, pues te llamó la atención, tú viste lo que fuera y dijiste ¡oh! Y se quedó grabado. Bien, esto, que se quedara grabado, pasó automáticamente. Y esa es la flipada más gorda, porque si tú eres capaz de crear, de poner en una información, la que sea, en formato imagen, y esa imagen resultante tiene las mismas características que tenía la imagen de ese recuerdo que has proyectado en tu mente, se quedará grabada en tu mente igual, y aquel recuerdo se quedó grabado automáticamente. ¿Te das cuenta que si puedes hacer imágenes con las características adecuadas, se quedarán grabadas en tu mente sin que apenas tengas que hacer esfuerzo? Que si haces imágenes con la información que quieres aprender y esas imágenes tienen las características que tienen que tener, el trabajo que harás para memorizar esa información será ínfimo comparado con el que haces ahora. Pues esta es la flipada de la memoria visual. Además, la memoria visual tiene otra característica súper interesante para un opositor, y es que en una escena hay varias cosas. Tú no recuerdas la escena de la casa de tus abuelos pelada, sin nada alrededor y sin tus abuelos dentro ni nada. Cuando le pregunto a la gente, te pongo este ejemplo porque cuando le pregunto a la gente a menudo, piensa en la casa de tus abuelos, y luego les pregunto, ¿estaban tus abuelos en la imagen que has creado en tu mente? Y dice, claro. No dicen ni siquiera sí, la inmensa mayoría dicen claro, salvo que no tuvieran abuelos. Dicen claro. ¿Por qué? Porque han visto la casa de sus abuelos siempre con sus abuelos dentro. Entonces, para ellos, si quisieran ver la imagen de sus abuelos, podrían tanto pensar en sus abuelos como pensar en la casa de sus abuelos. Esto significa que si tú tienes que aprenderte para tu examen de oposición que una cosa va con otra, por ejemplo, que la moneda de un país es esta, o que el río más largo del mundo es el otro, o que Lamarck fue el otro descubridor, bueno, el otro que propuso una teoría de evolución al mismo tiempo que Darwin, que luego no fue la de Darwin, pero bueno, que Lamarck también la propuso. Si quieres recordar que Lamarck propuso esa teoría, que la moneda de tal país, de Guatemala, es la lempira, que el río más largo del mundo es el Yangtze o el que sea, son dos datos. El río más largo este, la moneda de este país esta, el descubridor, el que propuso otra teoría de evolución además de Darwin fue este. Son dos datos. Y muchas veces lo que te interesa para tu examen no es aprenderte un listado grande de cosas, sino, además de artículos legales y otras cosas, es aprenderte datos de 2 en 2, porque los exámenes van a ser en muchos casos tipo test. Bueno, pues para vosotros os explico cómo hacer para usar la memoria visual y guardar en una sola escena dos datos de los que te pueden pedir en un examen. Como no sé qué es lo que va a tu oposición, porque cada una es de una manera, pues he elegido un dato anecdótico de la Constitución española que es una cosa que le entra a casi todo el mundo. No sé si lo sabes, y si no te lo digo yo, la Constitución española estuvo firmada por 7 personas, 7 señores, que fueron llamados los padres de la Constitución. Bien, pues eran 7. Y su nombre, el nombre por el que se le conoce, son los padres de la Constitución. Yo he visto ya algún examen en que preguntaban, los padres de la Constitución o los firmantes de la Constitución fueron 7, 6, 4, 12. Y a lo mejor a ti te parece un dato tonto y lo has pasado un poquito por alto y cuando llegas hay dudas. Bueno, pues vamos a usar esto como ejemplo para que veas cómo hacer para que si quieres unir dos datos y que se queden en tu mente grabados a fuego, no tengas problema con ello. Paso número 1. Aísla los dos datos y convierte uno en una imagen y otro en otra imagen. Por ejemplo, los firmantes de la Constitución o los padres de la Constitución, los que la firmaron, eran 7. Bien, pues los padres que la firmaron lo vamos a imaginar con una imagen de una serie de señores, porque eran los padres, con sus bebés, firmando lo que sea. Esos eran los padres firmantes de la Constitución. Y alguno me preguntará, ¿si el 7 cómo nos lo imaginamos? Pues no te lo imaginas como un 7, te lo imaginas como algo que tenga sentido visual y represente el 7. Yo te propongo para este ejercicio pues los 7 enanitos, porque si tú ves los 7 enanitos, pues vas a saber que era el número 7. Entonces, ¿qué hacemos después, ahora que tenemos ya una imagen para representar el 7 y una imagen para representar a los padres firmantes de la Constitución? Bueno, pues el siguiente paso es que tienes que meter las dos cosas en una misma escena en la que hagan algo los unos con los otros. Yo te propongo, puede haber miles, pero la que yo te propongo hoy aquí para traerte como ejemplo es que los 7 enanitos sean padres, que tengan sus bebés enanitos y que estén allí en medio de un congreso de diputados o algo parecido, que te lo recuerde, firmando un libro muy gordo que se supone que es la Constitución. Una vez hecho esto, trata de darle a la imagen un poco de esos elementos que son los que hacen que para tu cerebro tenga el efecto wow,
que es decir, que sea más llamativa. Técnicamente, los libros que hablan de esto lo llaman imágenes inverosímiles, es decir, imágenes que se alejen de lo normal lo más posible. De momento esta es fácil porque una serie de enanitos en un congreso con bebés firmando la Constitución ya de por sí es bastante rara, así que no hace falta que hagamos mucho más. Pero en todo caso, los elementos que te hacen falta para convertir una imagen muy rara cara a que tu cerebro la registre es que sean exageradamente grandes, exageradamente numerosos. Viene muy bien imaginárselos como si fueran dibujos animados y que todo esto redunde en que al final la imagen sea cuanto más loca mejor. Yo te propongo una como esta. Con esta imagen podrás recordar perfectamente a los 7 enanitos con sus bebés, porque eran los 7 padres firmantes, porque están firmando la Constitución, que es ese libro gordo que están firmando en medio de un congreso, porque si no, ¿qué libro van a firmar todos en medio de un congreso? Bueno, pues mira esta imagen detenidamente unos segundos y recordarás que los padres firmantes de la Constitución eran 7. ¿Sí? Pues esta es la técnica. Sé que el paso a paso que te he dado es un poco rápido, pero te vamos a dar otros vídeos donde te lo expliquemos con un poquito más de detalle. Pero este es el primer recurso que deberías aprender a utilizar. Aprende a usar la memoria visual. Este segundo recurso lo llamo la estrategia de Hernán Cortés. Este descubridor español en 1519 arribó a las costas de México y con la idea de conquistar el imperio de los aztecas. Pero hizo algo para que todos sus hombres se comprometieran a vida o muerte con el proyecto de conquistar esa nueva tierra, pues no les dejó opción, así que mandó quemar sus naves. Ya no había manera de volver a Cuba, ya no había forma de regresar. Si querían sobrevivir, debían huir hacia adelante y lograr su objetivo o morir en el intento. Muchos opositores no queman sus naves, dicen, yo no quiero usar la tablet, pero la tienen cerca, yo no voy a usar el móvil, pero lo ponen ahí, yo no quiero ver Netflix, voy a ver menos horas de Netflix, pero no quitan la suscripción. Si de verdad quieres dejar de usar tus redes sociales, de distraerte con determinadas cosas, elimínalas, quema esas naves. De esa forma, tu mente se acostumbrará a que a partir de ahora su objetivo es el que es, no tendrá esas distracciones porque dejarán de ser posibles. Y de verdad que hay mucha gente que no lo hace. Yo he tenido alumnos que cuando les proponía que cerraran el Instagram unos meses, que les daba un ataque de ansiedad. Entonces, vale, las redes sociales están ahí, existen, no vamos a olvidarnos de ellas para siempre, pero sí durante la época en la que vas a centrarte en sacar el número 1 de tu oposición, porque te recuerdo, como en otros vídeos, que ese es tu objetivo, sacar el número 1. Bueno, pues si lo vas a dar todo para sacar el número 1, ¿qué haces teniendo a mano cosas? Es como el que se pone a dieta pero tiene el armario lleno de dulces, tío, coge los dulces y tíralos todos. A los alcohólicos, cuando les dicen que quieren dejar de ser alcohólicos, que si quieren dejar de serlos tienen que sacar todo el alcohol de casa, huir de bares y de amigos que pongan eso cerca. No pongas cerca las tentaciones. Quema tus naves, saca de tu vida las redes sociales, Netflix, cualquier cosa tóxica que estorbe a tu propósito y céntrate en lo que te tienes que centrar. Y lo vas a hacer mucho mejor si esas cosas que podrían distraerte, literalmente no pueden distraerte porque es que es imposible, porque no están. Y no están porque tú las has quitado. Así que sigue la técnica de Hernán Cortés y quema tus naves. Bórrate de Netflix, bórrate de Instagram por un tiempo, deja el teléfono metido en una caja fuerte, dáselo a un amigo por si alguien llama y es muy urgente que te avise, pero quítalos de tu entorno porque es la forma de que eso no sea una tentación para ti que como mínimo, te distraiga y te quite foco. Este recurso es para tus jornadas de estudio. Hay una ley del comportamiento humano que se llama la ley de Parkinson, que viene a decir que toda actividad se expande o se contrae todo lo necesario para llevarla a cabo el tiempo disponible que hay. Es decir, si tienes 2 horas para estudiarte un tema, te lo estudias en 2 horas. Si tienes 4, tardas 4. Por eso es importante que cada cosa que vayas a hacer, antes de ponerte a hacerla, calcules cuánto sería lo razonable en términos de tiempo de dedicarle a eso y restringirlo a eso. Por ejemplo, me tengo que estudiar determinadas preguntas o determinado tema o hacer determinados test. Vale, ¿cuánto se supone que debería tardar en hacer estos test? Pues no me pongo a hacer los test y hasta que termine, no. Tengo que hacer los test en la hora y cuarto que he previsto que debería hacerlo. Si tú te marcas ese tiempo y te comprometes con ese objetivo, vas a hacer los test en 1 hora y cuarto. Si te tienes que estudiar un tema y sabes que no lo puedes dejar para otro momento, y sabes que lo normal sería estudiarse eso si nada se tuerce ni pasan cosas raras en 2 horas, proponte hacerlo en 2 horas, porque si no te marcas un tiempo, seguramente tardes 2 horas y media o 3
o lo que te haga falta según la prisa que en ese momento sientas. Entonces, si quieres hacer verdaderos avances que puedas contabilizar, márcate un tiempo para cada tarea que tengas que hacer, porque de esa forma vas a ser mucho más eficaz. Ahora mismo tengo un estudiante en prácticas trabajando conmigo. Estaba montando vídeos, quizá este vídeo que veas lo haya montado él. En todo caso, cuando entró a trabajar conmigo, se ponía a editar un vídeo y tardaba, pues lo que fuera, se ponía a editar el vídeo y podía tardar lo mismo una mañana que 2, hasta que me senté con él y le dije, mira, tienes que pararte y pensar, este vídeo, lo que tengo que hacer para editarlo es esto, esto, esto y esto. Y eso debería tardar pues 3 horas. Bueno, pues tienes 3 horas para hacer el vídeo. Ya está. No te distraigas, no enredes, centra las cosas, no hagas cosas de más. Pues ¿sabéis qué? Al final lo hacen 3 horas. Y cuando ya lo hacía en 3 horas le dije, mira, es que ahora tenemos un pequeño problema, hay que hacerlo en 2. ¿Cómo lo voy a hacer en 2? ¿Cómo lo voy a hacer en 2? Que esto es muy poco tiempo, 2 horas. Bueno, pues los hacen 2. ¿Te crees que corre? ¿Te crees que se agobia? No, ha ido adaptando su manera de trabajar para poder hacerlo en 2 horas. Tengo estudiantes que se estudian los temas de inglés, porque imparto clases de inglés para opositores también, clases de inglés que se los preparan en 1 hora y otros que se los preparan en 3. El mismo tema. ¿Sabes por qué los de 3 horas se lo preparan en 3 horas? Porque se dan 3 horas para preparar el tema. Porque si se dieran 1 hora y media y se centraran bien, porque solo tienen 1 hora y media, lo harían en 1 hora y media. Ley de Pareto. Toda tarea se expande o se contrae todo lo necesario para ocupar el tiempo disponible. Dale poco tiempo disponible, no un tiempo absurdo, pero el tiempo justo. De esa manera vas a ser mucho más efectivo. Algo que a menudo tengo que explicar a mis alumnos cuando les explico cómo estudiar y cómo memorizar cosas es que hay 2 maneras de trabajar con la información. Una manera pasiva y una manera activa. La pasiva es cuando lees la información muchas veces. Por ejemplo, cuando haces muchos subrayados, cuando haces muchos esquemas. Bueno, esa es un poco híbrido, pero sobre todo cuando la lees muchas veces. Es muy frecuente, o por lo menos a mí me resulta muy frecuente ver gente que lee muchas veces las cosas para repasarlas. Eso es algo pasivo, porque tú lees, pero no haces especialmente nada. Estás esperando que eso que lees se quede metido en tu cabeza como por arte de magia. Y luego están las cuestiones activas. ¿Qué es algo activo? Es algo, por ejemplo, como me leo este artículo y luego me cierro los ojos y lo digo con mis propias palabras. ¿Qué es lo mejor de la parte activa? Que para que tú seas capaz de decir activamente un artículo, activamente el contenido de una pregunta, lo tienes que tener muy claro. Tu mente tiene que aclararse bastante más que solo para recibir la información. Pero hay un escalafón más, y es, algunos de mis alumnos, por sugerencia mía, a algunos se le ha ocurrido a ellos, crean grupos de estudios, grupos de 3 o 4 alumnos en los cuales se dividen los temas y se los explican unos a otros. La tarea de explicar un tema es como un paso más allá en esto de los recursos activos, porque implica no solo que seas capaz de decirlo con tus propias palabras, sino que seas capaz de decirlo con tus propias palabras, de manera tan clara que otros te entiendan. Eso acaba significando que tú tienes ese contenido en tu mente perfectamente estructurado y perfectamente fijado. Entonces, ¿quieres fijar con más fuerza los contenidos? No te limites a leerlos y leerlos y leerlos y hacer exámenes. Reprodúcelos verbalmente o visualmente en tu mente, pero activamente, como si se lo dijeras a alguien. Y la mejor manera de hacer esto, si puedes, es tener a alguien a quien puedas ayudar explicándole los contenidos que tú quieres tener claro. Te garantizo que de esa manera los vas a tener más claros tú que nadie. Así que ya sabes, ponte a hacer de profesor. No sé si recuerdas las primeras ediciones de Operación Triunfo. A mí algo que me llamó la atención de aquellos programas es que cuando los que participaban en Operación Triunfo pues hacían sus ensayos de la gala en la que se ponían a cantar, todos ensayaban los bailes y todas las coreografías con un trocito de palo en la mano, con un trozo de palo escoba, lo que fuera, un trocito así en la mano. Al principio me pregunté que por qué, y alguien me explicó que cuando ensayas una actividad que vas a realizar posteriormente, tu cerebro se acomoda a hacerla tal y como la has ensayado. Y si luego cambias cosas, tu cerebro se distrae. Esto significa que si ellos hubieran ensayado las coreografías sin el palito, cuando el palito hubiera estado en su mano pero en forma de micrófono, se hubieran distraído porque hubiera habido algo a lo que no estaban acostumbrados que hubieran tenido que sujetar, que lo verían de reojo, que les distraería. La moraleja de esto es, si te vas a preparar para examinarte, debes prepararte no solo para saber los temas y para decirlos activamente, como te decía en el punto anterior, sino para responder a las preguntas
tal y como te las van a plantear. Por eso es tan importante que hagas muchos exámenes. Pero esto ya lo sabéis muchos de vosotros, pero yo iría un paso más allá. Los días o las semanas previas al examen, si sabes dónde va a ser el examen, vete al sitio, familiarízate con el lugar. Tu cerebro estará más tranquilo si el día que llegues allí no se encuentra con un montón de cosas nuevas que probablemente le suscitarán dudas y desconfianza. Vete allí, entérate bien y familiarízate con por dónde se entra, por dónde se sale, dónde están los baños. Si te dejan entrar a un aula o al salón donde se van a hacer los exámenes, entra, siéntate, míralo alrededor, de forma que cuando llegues a ese espacio, el día D, a la hora H, te sientas que llegas a un sitio que conoces. Eso va a permitir que tu mente se centre en lo que se tiene que centrar en vez de estar pendiente de un montón de cosas que para ellas son nuevas y que no sabes si son buenas o malas, total, que te va a distraer. Así que ya sabes, si te vas a examinar, lo ideal es no solo que te aprendas las cosas, no solo que las digas activamente, sino solo que hagas muchos exámenes en el mismo formato en el que luego te van a examinar de eso, sino que además, si puedes, vete al sitio, conócelo, familiarízate con él y de esa forma cuando vayas para allá va a tener un plus de tranquilidad que otros no van a tener. Y cualquier pequeña ventaja puede suponer avances respecto a los demás, porque te recuerdo, como siempre, que una oposición no es un examen normal, es una competición y tú no tienes que sacar muy buena nota, tienes que sacar mejor nota que los demás. Así que cualquier cosa que colabore en que lo hagas mejor que los otros, pues para adelante. Mi pregunta es, ¿cuántos crees tú que van a ver el sitio donde van a presentarse a la oposición días después? Te lo digo yo, muy poquitos. Así que ahí tienes una pequeña ventaja más que puede colaborar en que lo hagas mejor. Espero que alguno de estos recursos te haya servido. Como suelo decir, si te ves un vídeo de los míos acerca de esto o de cualquier otro youtuber acerca de eso y consigues un recurso que te ayude, el vídeo lo habrás amortizado. Espero que sea así. Pasa muy buen día. Nos vemos en el próximo vídeo donde empezaremos a explicar técnicas de memoria visual ya aplicadas a artículos, leyes y todo tipo de contenidos. Pasa muy buen día.